Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar del mes de abril. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud ante la contingencia que estamos viviendo. Mi nombre es Cristina R. de León y a nombre de la Asociación Nacional de Parques y Recreación les queremos dar la bienvenida a este webinar número 19 organizado por nuestra asociación. Para aquellas personas que nos acompañan por primera vez, uno de los objetivos que tiene nuestra asociación es la capacitación y entrenamiento de los profesionales que nos dedicamos a la industria de los parques urbanos, espacio público y recreación en nuestro país, y también a la creación de redes de colaboración. Es por eso que organizamos todos estos webinars de forma mensual, en la que abordamos muchos temas interesantes que nos ayudarán con nuestras carreras profesionales. Queremos agradecer a nuestro equipo de comunicación por hacer este webinar posible, ya que a través de la difusión dada a este evento digital, tenemos a 150 profesionales inscritos que nos estarán acompañando el día de hoy. Y antes de presentar a nuestras dos excelentes presentadoras y ponentes el día de hoy, quisiera darles unos avisos y así como instrucciones para el desarrollo ordenado de este webinar. Antes que nada, les invitamos a todos a cerrar y apagar sus micrófonos y sus videos para así llevar en orden y sin distracciones este webinar. Y pues bueno, el aviso es que ante la presencia de COVID-19 en nuestras ciudades, la ANPR México desarrolló un documento con acciones y recomendaciones para enfrentar la contingencia en nuestros espacios públicos. Así que si ustedes quieren acceder y leer estas recomendaciones que hemos desarrollado para México, pero que se aplican de forma a nivel Latinoamérica, pueden leerlos y acceder a ellos a través de nuestra página web www.anpr.org.mx. Y allá podrán encontrar no solo este documento con recomendaciones, sino más información pues bueno, para informarnos sobre el COVID-19 y nuestros espacios públicos. Y pues bueno, ahora en las instrucciones, como les dije, esperamos y les pedimos que por favor durante toda la sesión tengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas para evitar distracciones para los asistentes y para nuestras ponentes también. Después de la presentación, tendremos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Estas preguntas serán recibidas de forma escrita a través de nuestra plataforma Zoom. Tenemos un apartado del chat. Entonces ahí cualquier persona que esté pues interesada o tenga una duda ante la presentación que vamos a recibir en unos momentos, pueden escribir las preguntas y empezaremos la sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y enviada a todos los asistentes, así como a nuestros miembros, los miembros de la Asociación Nacional de Parques y Recreación, y estará disponible en la plataforma de miembros en los siguientes días. Me permito entonces presentar a Leticia Lozano y a Mariana Ríos, que son ambas cofundadoras y directoras de Masia Estudio, que es un estudio de arquitectura que explora los límites entre el diseño de experiencias, los procesos colaborativos y la investigación aplicada. Este estudio busca también potenciar las experiencias colectivas en el entorno urbano a través de la creación de lugares, narrativas espaciales, herramientas y estrategias creativas. Ambas arquitectas, Mariana por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Leticia por la Universidad de las Américas Puebla, tienen estudios de posgrado en el extranjero y experiencias diversas de urbanismo y espacio colectivo, escenografía y restauración. Ambas son excelentes profesionales con muchos conocimientos, así que sin más preámbulo, Mariana y Leticia, el micrófono es suyo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Gracias a todos por unirse. Bueno, yo soy Leticia Lozano, para quienes no me conocen. Hola, muchas gracias también a la ANPR por la invitación. Buenas tardes a todos. Yo soy Mariana, mucho gusto. Y pues bueno, estamos muy contentas de compartir todo esto con ustedes. Ojalá sea
una hora grata y llena de cosas buenas para todos los asistentes. Bueno, pues sin más, yo creo que comenzamos. El día de hoy vamos a comenzar, vamos a tocar algunos temas como la importancia del juego al diseñar este tipo de espacios públicos, la evolución de los espacios públicos de juego, cómo comenzaron, y el proceso de diseño y algunos casos de estudio también vamos a tocar, nacionales y en otras partes del mundo. Jugar. Siempre preguntamos en los talleres presenciales que damos, ¿quién ha jugado o cuándo fue la última vez que jugó el grupo? Y normalmente es menos de la mitad de los asistentes. La verdad es que nosotros como adultos consideramos que el jugar ya no es tan importante, ¿no? Cada vez que vamos creciendo. Sin embargo, el jugar, más allá de ser una simple actividad, que muchos la podemos ver como solo perteneciente para niños y niñas, es mucho más allá. Ayuda a desarrollar flexibilidad emocional y entender emociones complejas. Los niños a veces solo entienden emociones como muy contrastantes, tristeza, alegría, miedo, pero hay todo un abanico en esas emociones. Entonces, bueno, jugar les ayuda, estimula el desarrollo de relaciones sociales y afectivas, fomenta tolerancia, incrementa de manera potencial la creatividad y la resiliencia en niñas y niños, ayuda a explorar límites, no solamente físicos, sino también externos, personales y con otros. Impulsa la curiosidad, interactuar con el entorno, también hasta dónde puedo llegar a manipular o a transformar el entorno, y promueve lazos afectivos entre pares, entre niños y niñas y con otras generaciones. Entonces, esta foto es una foto que nos gusta mucho y hoy más que nunca que es ya no solo salir a jugar al exterior, sino simplemente salir, ¿no? Al espacio público, a ver y platicar con otros niños y niñas, con otras personas. Entonces, ahorita por esta parte, por parte de Masia, estamos también creando algunos contenidos que van como muy puntuales al tema que estamos viviendo para no dejar a un lado el juego, y creemos que es algo que se va a retomar de manera importante cuando pasemos esta situación de contingencia. Si jugar es una actividad emancipadora que posibilita la construcción de esta dimensión subjetiva y al mismo tiempo de un sentimiento de pertenencia, entonces, ¿por qué hay tantos adultos que siguen pensando que es cosa de niños, que es una pérdida de tiempo, que son más importantes las clases extracurriculares? Y niñas y niños no son vistos todavía como seres humanos en plenitud o seres humanos independientes o capaces. Siguen viéndose como objetos propiedad de sus familias y se tratan a veces como víctimas o posibles victimarios que nosotros como adultos tenemos que controlar, tenemos que sobreproteger, porque ya a veces ya ni siquiera es protegerlos, sino ya va mucho más, ¿no? Allá. ¿Cómo comienzan los espacios de juego? Comienzan a finales del siglo XIX en distintas ciudades industriales como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y empiezan a aparecer este tipo de elementos, sobre todo en Alemania, en Berlín, promoviendo actividad física, ¿no? Como este sentido de ciudadanía, de tener a los ciudadanos más fuertes físicamente. Entonces empiezan a aparecer estos elementos. En Nueva York, por ejemplo, cuando se empieza a controlar la situación laboral con niñas y niños, se empiezan a ver más niños jugando en las calles. Esto obviamente, pues a los adultos no les parecía muy correcto, y justo empiezan a aparecer espacios de juego en donde promovían la salud pública, prevenir la criminalidad, supervisar a los niños que estaban en las calles, mientras que en realidad lo que estaban haciendo era aislar a los niños de las calles, ¿no?
Las calles y las banquetas son el espacio de juego por excelencia. Aquí Jane Jacobs cita en un reporte de la Asociación del Plan Regional de Nueva York: el atractivo de la calle es un fuerte competidor para cualquier otro tipo de espacio de juego. Un espacio público de juego debe estar bien administrado para poder competir con éxito con las calles de la ciudad. Entonces, mientras que este tipo de juegos se promovía para cuidarlos, pues en realidad se les estaba aislando porque se hostigaban supuestamente a los adultos. En Holanda, Suecia, Dinamarca, empezamos a ver décadas después algunos diseñadores o arquitectos, como el arquitecto Aldo van Eyck, es holandés, que empieza a hacer diseños para espacios de juego, ¿no? Empezamos a ver este tipo de espacios de juego, sobre todo en Ámsterdam. Él estuvo trabajando en el gobierno y, bueno, hay una anécdota muy linda, pero en realidad de tantos espacios de juego que él diseñó y que la comunidad le pidió al gobierno de Ámsterdam, se volvió una política pública. Este tipo de diseños que compartía con otros diseñadores como Isamu Noguchi, se enfocaban mucho en que los niños tuvieran contacto con elementos naturales como tierra, arena, agua, y les importaba la manera formal o la estética de los espacios de juego. Si pasamos a la siguiente imagen, hay una imagen de un espacio de juego de Isamu Noguchi, que está en Atlanta. Quien sea de acá, Ciudad de México, hace unos años hubo una exposición de los espacios de juego de Isamu Noguchi, estuvo muy, muy interesante, maquetas, teoría, dibujos, etc. Si pasamos a la siguiente, podemos ver otro ejemplo aquí en la Ciudad de México. Estos animalitos fueron hechos, estos en específico son de Alberto Pérez Soria, perdón. Hubo una estrategia nacional a partir de la Secretaría de Educación Pública, porque, bueno, en los 80s, un poco antes, la población infantil era considerada realmente importante. Todo lo que tenía que ver con niñas y niños era para crear ciudadanos autónomos y se les daba su lugar. Hubo una estrategia para que artistas, diseñadores industriales, arquitectos, diseñaran este tipo de juegos o de espacios de juego que después se convirtieron en serie, y ahorita en Ciudad de México, en Guadalajara, se pueden ver algunos han sido recuperados, pero la mayoría están en estado de abandono, ¿no? Posteriormente, se empiezan a crear este tipo de espacios de juego en donde la estética y la formalidad, digamos, del espacio no es tan importante. Es más importante la relación que existe entre los niños y las actividades lúdicas que podían tener en este espacio. Este espacio en algún momento se llamó espacio basura porque los materiales son variados, reciclables, etc. Ahora los conocemos como Adventure Playgrounds. Y esta última foto es el Jardín Pushkin, que está en Ciudad de México, en donde vemos algunos elementos mucho más contemporáneos, pero también esta pieza de cilindros del lado izquierdo, un poco retomando esta estrategia de los años 60, 50, de estos elementos de espacios de juego que están por toda la ciudad, que han sido como pocos los que han sido rehabilitados o restaurados, ¿no? Como los de Alberto Pérez Soria que veíamos hace rato. Ya en los 80s llegamos específicamente aquí en México, pero también a nivel mundial, a una crisis del juego. Entonces, si Leti, ¿quieres continuar aquí? Sí, aquí ya para la década de los 80s se empieza a generar una percepción de inseguridad que va a la alta. Entonces empieza a cambiar el comportamiento de las personas hacia dejar a niñas y niños salir al exterior. Empieza a haber esta aversión al riesgo de parte de los adultos, y además a nivel ya, a nivel administrativo, a nivel ciudad, empieza a haber una reducción de presupuestos para parques y jardines. Entonces viene un declive en la época
entender los espacios públicos como estas zonas que generaban salud para la ciudadanía y generaban salud tanto física como mental, ¿no? Después de eso empiezan a nacer las medidas de seguridad, estos estándares europeos y sellos de calidad que cambian de alguna manera las interacciones de niñas y niños para siempre. Para terminar con espacios un poco así, ¿no? Que podría ser cualquier lugar. En este caso es el Parque de Cuitláhuac en la Ciudad de México, tomada en 2018, previo a su remodelación actual. Y bueno, un poco para entender qué sucede en México, si bien en México también pasamos por esa, digamos, montaña rusa del alza en los espacios públicos, en el enfoque en niñas y niños. En los 80s vamos al declive y hoy en día nos enfrentamos a 3 niveles de retos. El juego, las niñas y los niños se enfrentan a 3 niveles de retos. El primero son los socioculturales, que Mariana ya les había platicado acerca de esta idea adultocentrista de que justo el juego no es algo importante y entonces durante el día no hay espacios para el juego. Los retos de la inseguridad y violencia, que si bien en nuestro contexto se vuelven mucho más palpables, también nos habla de que, la encuesta nacional de seguridad urbana que se realiza más o menos cada 3 meses, cada 3 meses nos habla de que existe una baja o un cambio en los comportamientos, tanto de dejar a niñas y niños salir al espacio público como de salir con ellos mismos, ¿no? Existe otra vez la percepción de la inseguridad y de la violencia usualmente es más alta de la realidad. No por decir, seguramente en muchas partes de nuestro país sí es mucho más alto. Y además entramos también en la tercera capa de complejidad, son los retos legislativos. Los retos legislativos son cómo estamos redactando la política pública alrededor de esto. Y evidentemente no es sorpresa que con espacios así, ¿no? en aras de proteger a estar espontáneos. No nos invitan a jugar, a generar relaciones con nuestros pares o con nuestros vecinos, no nos invitan a hacer comunidad, ¿no? Nadie quiere ir a este bajo puente a las 8 de la noche probablemente porque va a estar oscuro, además está feo, ¿sí? O sea, no hay ningún atractivo en este espacio, ¿no? No hay una seguridad. ¿Qué pasa si yo tengo que atravesar unos 4 carriles para llegar a estos columpios y además están abajo de los cables de alta tensión? Entonces, este es el tipo de espacios que les estamos dando a niñas y niños y es lo que les estamos diciendo, el nivel de lo que les estamos diciendo que nos importan, ¿no? Entonces, nuevamente, no es de sorprenderse que los incidentes viales son la principal causa de muerte entre niñas y niños de 5 a 12 años que están en edad escolar. Además, cuando digo incidentes, me refiero usualmente hacemos el esfuerzo de decir incidentes porque el 90% de ellos son prevenibles con un mejor diseño urbano. Y luego además, de repente nos gusta a nosotros adultos agregarle todavía más complejidad al asunto y les ponemos reglas, ¿no? ¿Qué tan espontáneo podemos ser como ciudadanos, como niñas y como niños allá afuera en la calle? Entonces, no podemos hacer partidos de fútbol, ¿no? Y todavía te ponen ahí el artículo, la fracción, ¿no? La ley cívica del Distrito Federal, lo cual, si buscan ese artículo, es mentira, ¿no? Y luego, este tablero de básquetbol es únicamente para niños menores de 10 años en el horario de 7 a 9:30. Uy, perdón, pues a lo mejor ya mis papás ya no me pudieron traer porque vienen regresando de trabajar a esa hora. Y en la mañana estoy en la escuela o en la tarde estoy en la escuela. Entonces empezamos a crear esta serie de barreras de alguna manera invisibles para poder ser espontáneos afuera, ¿no? Y siempre nos gusta mostrar esta foto porque pues obviamente no es de sorprenderse que este parque sea el parque que está enfrente del DIF Nacional en la Ciudad de México, ¿no? Esto es lo que nosotros creemos como adultos que le corresponde a las niñas y a los niños. Esto es todo lo que nos importa y lo que invertimos en ellos.
Les vamos a hablar un poco de ejemplos de la Ciudad de México, porque pues es nuestro campo de acción. En la ciudad además existe una complejidad por lo grande que es una complejidad en muchas otras ciudades también, que dependiendo de dónde vives es el acceso real que tienes a espacios abiertos y o verdes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que si vives en la Miguel Hidalgo, tienes un acceso a 40 metros cuadrados por persona de área abierta o verde, pero si vives en Iztapalapa, donde viven más de 500,000 de niñas y niños, tienes acceso solamente a 6 metros cuadrados. Y esos 6 metros cuadrados a lo mejor son esos que les mostré que estaban abajo de los cables de alta tensión, o encharcados, o abajo del bajo puente. Nunca hablamos de metros cuadrados de área abierta o verde de calidad. Aquí solo estamos hablando de números. Y entonces terminamos con espacios así, ¿no? No sabemos dónde son, solamente se hace un copy-paste, ¿no? Sin realmente involucrar a las comunidades a las que va a ofrecer el servicio lúdico. Y bueno, es probable que todos conozcamos alguna tipología de juegos. Nosotras hemos identificado varias que les vamos a mostrar ahorita. No todas existen en Ciudad de México o en México. Hay casos en otras partes, pero queremos como mostrar este tipo de espacios y de cómo espacios que no contemplamos o que no pensaríamos que pueden ser escenarios de juego pueden serlo, ¿no? Tenemos 3 categorías, que es espacios públicos de juego, espacios públicos potenciales de juego y otros escenarios. Este es un ejemplo, si le damos a la siguiente, porfa, de los espacios públicos de juego. Aquí se encuentran terrenos lúdicos, espacios de aventura y exploración, que son los que les comentaba en un inicio, que se hacían llamar espacios basura y ahora Adventure Playgrounds. Las calles de juego, patios y áreas escolares, espacio de juego tecnológico, las instalaciones urbanas temporales y ludotecas públicas. Los terrenos lúdicos, este es un ejemplo que nos gusta mucho, está en Suecia y una característica de este tipo de espacios es que toman en cuenta la topografía del lugar para crear escenarios o para crear territorios de juego, ¿no? Probablemente la topografía se manipule o se transforme, pero en realidad es como su mayor característica la topografía y el terreno. También este otro ejemplo en Australia toma en cuenta elementos naturales, también es bastante importante, y cómo con elementos naturales se puede manipular o transformar la topografía. De Ian Potter Children's Wild Play, justo, ¿no? Como utilizar elementos naturales para crear distintos elementos de juego. Los terrenos, los espacios de aventura y exploración, este es un ejemplo que nos gusta mucho en Glasgow, y como les comentaba hace rato, se utilizan muchos materiales reciclables, herramientas que pensaríamos que un niño no debería de tener en sus manos o no debería o no es capaz de tener un martillo o de saber cómo clavar un martillo en una tabla. Estos espacios utilizan estas herramientas justo para hacerles, pues, comprender a los niños un montón de cosas, ¿no? Desde sus límites, otra vez, desde sus límites físicos, pero también cómo voy a estar negociando espacios con otros niños, y más cuando tengo este tipo de herramientas, o cómo voy a construir. Una bondad bien linda de este tipo de espacios es la transformación del entorno de manera casi diaria y cotidiana, ¿no? Responde muchísimo a los deseos de los niños y cómo lo pueden estar manipulando. Este tipo de espacios tiene espacios así, como de lodo y exteriores, en la mayoría son actividades al exterior, pero también tienen espacios interiores para hacer otro tipo de actividades mucho más tranquilas, pintura, teatro, disfraces, etc. Este es un tipo de juego libre por excelencia, ¿no? Otra tipología son las calles de juego. Este ejemplo es en Brasil, nos gusta bastante porque creo que el impacto de la intervención es bastante notoria. Hay otras calles de juego que son más efímeras, son más temporales, funcionan nada más por un día, se cierra,
o se abren las calles a los niños y a sus familiares. Y que ahora hemos visto un incremento, seguramente si siguen, bueno, nosotras que seguimos todo esto de las cosas de juego, también los impactos del COVID, se han visto varias colonias, varias asociaciones que están haciendo estas calles de juego y ni siquiera es, o sea, obviamente manteniendo la sana distancia, pero sí teniendo todos los beneficios de lo que es estar al exterior, poder jugar un rato, manteniéndose seguros, ¿no? No salen las 2 horas que usualmente son de las calles de juego temporales, pero salen por lo menos unos 20 minutos a que les pegue tantito el aire y se vuelven a meter. Sí, que justo creo que es una tipología que se va a ir retomando o que gradualmente vamos a llegar otra vez a utilizar el espacio público como lo hacíamos antes, probablemente empezando, ¿no?, con este tipo de actividades. Otra tipología, patios y áreas escolares. Hay varios casos de estudio en Japón que son muy lindos, que utilizan todos los espacios de preescolares o primarias, en este caso la azotea, para crear espacios de juego. En otros casos utilizan el sótano o la parte de los vestidores, justo para empezar a crear no solamente como el pasamanos, que es como bien visible aquí, sino empezar a jugar con la topografía del mismo lugar y empezar a crear estos elementos de juego, ¿no? Otro proyecto, otra tipología, justo, más bien otro espacio de juego en esta misma tipología, que son patios y áreas escolares. Es este ejemplo de un preescolar en Finlandia, en donde si bien en primer plano podemos ver el gran jardín o el espacio de juego al centro, también se diseñaron otro tipo de espacios de juego entre los salones para que lo compartieran los niños de distintas edades, ¿no? Del lado izquierdo vemos cómo hay un jardín que también es un espacio de juego entre salones. Otra tipología es el espacio de juego tecnológico. Aquí el ejemplo es de Daily to Leisure Score en Estados Unidos. Hay otros ejemplos de un estudio llamado de Urban Conga, muchos en Estados Unidos también, en Florida. Otra tipología de espacios de juego son instalaciones urbanas temporales. En esta tipología tenemos a unos colegas de Anónima en Ciudad de México, estructuras comunicantes, que otra vez, ¿no?, se utilizan estos elementos conocidos por todos, pero de una manera distinta, entendiendo el espacio distinto. La siguiente tipología, sí, como gran categoría, son los espacios públicos potenciales de juego, como el bosque de Tlalpan, que probablemente muchos lo conozcan. La Plaza Tlaxcuaque en Ciudad de México, siempre es un gran atractivo, no solo en esta plaza, sino en muchos otros. Tenemos este ejemplo de Fuentes, que es miel para los niños. Otra tipología que definitivamente para nosotras no es un buen ejemplo, pero hay que mencionarla porque existe y existe en más cantidad de lo que quisiéramos, son los remanentes urbanos y viales, un poco lo que les hablaba Leti. Es la verdad bastante extraño ver este tipo de espacios utilizados. La mayoría están abandonados, mal mantenidos, la suciedad, bueno, es evidente y también las razones son evidentes. Incluso los elementos para los ejercitadores no siempre se usan, ¿no? Ya ni siquiera pensemos en que niños no deberían de estar ahí, sino en realidad ningún ser humano, ¿no? Este tipo de espacios se entienden como acupuntura urbana aislada de lo que les rodea, mientras que definitivamente solucionar unos cuantos metros cuadrados no va a traer ningún impacto positivo si seguimos pensando que el entorno urbano que les rodea no tiene nada que ver, como la accesibilidad, cruces peatonales, niveles de contaminación, etcétera, ¿no? Otro ejemplo es el espacio escultórico en Ciudad de México, en la UNAM.
Si muchos no conocen este espacio, se los recomiendo ampliamente porque, una vez más, es un espacio que no tenemos, o bueno, mucha gente puede no pensarlo como un espacio de juego o un terreno de juego. Sin embargo, bueno, es un escenario increíble para crear juegos y para hacer un montón de actividades. Igual la Ruta de la Amistad, originalmente tenía una intención lúdica cada una de las esculturas. Hoy día es bastante difícil o si no conoces cómo llegar a las esculturas, puedes tardarte un poco. Y bueno, también la accesibilidad no es tan sencilla porque pues está rodeado de grandes avenidas como Insurgentes y Periférico. En realidad, hasta que no estás dentro de las esculturas o dentro del espacio, te das cuenta, ¿no?, de estos grandes beneficios y de estas piezas plásticas increíblemente bien hechas o pensadas y diseñadas. Pero bueno, otra vez regresamos como al entorno urbano que definitivamente no le ayuda a que estos espacios creen comunidad, creen actividades del día a día y que estén siendo utilizados todos los días, ¿no? Casi siempre las imágenes que podemos encontrar son las esculturas y no siempre hay gente ahí, ¿no? Y otra tipología es otros escenarios de juego como espacios culturales. Esto fue en un museo en Italia. Es una pieza que se llama Harmonic Motion, hecha por la artista Toshiko Horiuchi. Y otra vez, ¿no? Pensaríamos, digo, cada vez más creo que los museos le están apostando a este tipo de intervenciones. Ya lo hemos visto en el Museo Jumex, en el Tamayo, en otros. Pero bueno, creo que es algo que siempre hay que celebrar, que estos espacios de juego se puedan ver en todas partes. Esta imagen creo que es una, no sé si de Leti, pero creo que sí es una de mis favoritas. Es una activación que se hizo en el Laboratorio para la Ciudad hace unos años, junto con el estudio que, bueno, mencionamos hace rato, Assemble. Se hizo una activación en el metro, ¿no? Y otra vez, como niñas y niños entendían cómo, más bien, justo como los adultos ahora entendemos la manera en que los niños ven todo como juego. Todas partes, en todo momento, ellos pueden jugar y ellos pueden activar cualquier espacio sin que diga un letrero o espacio de juego o sin que tengan un horario. Para ellos todo espacio es jugable, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta activación deja como muy claro cómo estos espacios que no tenemos dentro del radar como espacios de juego lo pueden ser. Y bueno, ahorita Leti ya les va a platicar un poquito de justo las etapas de diseño que nosotras llevamos a cabo. Sí, un poco la idea de lo que les platico Mariana es entender que es observar a la ciudad dentro de todas sus capas de complejidad y sus espacios y poder entrar en un estado mental de juego y poder observar los lugares de otra manera, ¿no? Cualquier lugar es potencial de juego, pero eso no quiere decir que no tengamos que llevar justo el diseño urbano un paso más allá hacia realmente crear espacios que potencien ese estado mental de juego, ¿no? ¿Cómo vamos a incentivar a que tanto niñas y niños como también adultos, porque también se vale jugar cuando somos adultos, puedan entrar en esos 5 minutos, 10 minutos y poder disfrutar y divertirse un poco, ¿no? Entonces, bueno, les voy a platicar un poco por el proceso que nosotros llevamos cuando diseñamos algún espacio público de juego, que son 3 momentos muy grandes. El primero es la empatía, el segundo la ideación y la definición, el tercero es ya la implementación. Para la empatía, nosotros utilizamos un mapa un mapa que cruza densidades de población infantil y áreas abiertas y o verdes, que está más o menos así. Si después quieren, les podemos pasar la liga para que lo puedan ver. Y la idea es, se selecciona un espacio, en este caso el ejemplo que les vamos a mencionar es se selecciona un espacio cerca de una área altamente densa de población infantil para observar
cómo se estaban utilizando justo estos espacios y se encuentra que hay espacios que tenían una situación de subutilización espacial. Esto en específico era de alguna manera un poco peligroso. Había narcomenudeo en las vecindades de al fondo, había robos, digamos, te robaban tu cartera o te asaltaban, pues, vendedores ambulantes, y había una población de personas en situación, 8 personas que estaban ahí. La idea era intervenir el espacio para, de alguna manera, probar que un acercamiento a la intervención y al diseño de espacios públicos desde la perspectiva de juego tiene un impacto mucho mayor que un acercamiento normal. Entonces, bueno, esto viene desde un llamado a la acción que se hace desde el World Urban Forum hacia los líderes para asegurarse de que niñas y niños puedan tener un área de juego, un espacio donde puedan entrar en contacto con la naturaleza, también puedan jugar libremente a 10 minutos a pie desde su lugar de residencia. Ahora, esto evidentemente es algo que queremos lograr, pero hay que trabajar muy, muy fuertemente en ello. La segunda etapa dentro de la empatía es el hacer la medición de vida pública. Para hacer la medición de vida pública, si tenemos en cuenta ese lugar que les mencionaba, evidentemente lo que yo les dije es porque ya hicimos un estudio previo de cómo es que se comportaba este espacio, ¿no? Se hacen mapeo de actividades, conteo de personas, mapeo de rutas y entrevistas para poder entender cuál es el proceso en el tiempo y cómo va evolucionando. Entonces, eso se hace antes, durante y después de la intervención. Ahora, esto hay que entender, es un método no científico, porque para hacer un método científico necesitaríamos tener otro espacio exactamente igual y que la población evidentemente se comportara exactamente igual para poder tener una comparación exacta. Esto más o menos se ven así, los mapeos de actividades. Son muy sencillas en realidad estas herramientas. Y la idea es poder ver el cambio en el tiempo. Esto fue antes de hacer la intervención en el espacio, esto es ya después. Si observamos los puntos rojos, son la actividad jugar y la actividad jugar posterior a la intervención. Entonces es realmente medir desde una perspectiva de juego. Para este análisis de vida pública también se va trabajando con niñas y niños para que podamos ir generando un sentimiento de confianza, pero también que ellos sean parte de todo el proceso y no nada más llegue alguien al espacio, ¿no? Trabajando con ellos, pasamos posterior al análisis, se hace el proceso de codiseño con niñas y niños, se evalúa el espacio desde lo que ellos ya saben. Aquí hay que entender que se le tiene que dar validez a las opiniones que ellos tienen y usualmente ellos ya saben cuáles son las carencias o qué es lo que se necesita en esos espacios, ¿no? Por ejemplo, nos tocó una niña que decía, ella ya sabía, fue al taller y decía, es que mi tía, ella está en silla de ruedas y nunca puede acompañarme al parque. Entonces yo necesito que cambiemos esto para que mi tía pueda venir conmigo al parque. Entonces es eso, ¿no? Nada más es escuchar realmente la voz de las personas para las que estás diseñando y con quiénes debes estar diseñando. Y generar estos momentos de realmente que ellos estén participando. Dependiendo pues, del presupuesto que tenga el proyecto, se pueden hacer dibujos, se pueden hacer modelos a escala 1 a 1, ¿no? Depende tanto del espacio como pues, del presupuesto que se tenga en ese momento. Después de esos talleres de participación se sale con estas ideas y la idea es traducirlas, lo que ellos imaginando, a un proyecto real, sin de alguna manera estar sesgados. Entonces, bueno, llegamos a la parte de la ideación y la definición. Una herramienta que utilizamos también durante el proceso de diseño es este diagrama que, bueno, se desarrolló a partir de
mucha investigación en relación a los tipos de juego, en relación a psicología con los niños, a tipo de representación que es importante para los niños a nivel plástica, a nivel 2 dimensiones, 3 dimensiones, y sus beneficios no solo para diseñar el espacio de juego, sino también beneficios que fomentan tipos de habilidades, ¿no? Entonces, este diagrama es abierto, lo pueden consultar, pero bueno, lo que queremos mostrar en este diagrama es los tipos de juego y su relación con los tipos de desarrollo, y qué tipo de actividades se fomentan con cierto tipo de juego y los componentes más en territorio, hablando más de componentes arquitectónicos o naturales, entendiendo el entorno como un todo, qué componentes fijos y móviles se pueden utilizar para incentivar cada tipo de juego y promover cierto tipo de desarrollo. En esta imagen se está realizando una actividad que se llama gimnasia cerebral. Digo, es todo lo contrario ahorita al COVID, porque es mucho de tocarse y ser consciente de los sentidos, de todo, ¿no? De quién está al lado de mí, quién está enfrente de mí, qué estoy oliendo, qué estoy escuchando, y un poco eso, ¿no? Cómo me hace sentir eso y un poco conocer mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, son como muchos ejercicios de tocarse las orejas, de bostezar, etcétera. Otra herramienta que siempre utilizamos es la experiencia de visita, porque no nada más es la experiencia que se tiene en el espacio de juego, la que hay que tener en cuenta, otra vez, ¿no? Regresando a que no es un elemento aislado, sino desde que yo tomo la decisión de ir a este espacio de juego, todo mi trayecto de qué va a estar implicado, ¿no? Trayecto de llegada y también de regreso, la experiencia en sitio y eso, ¿no? El regreso en casa y justo todas estas decisiones que tengo que tomar hasta llegar al espacio de juego, como justo si no está a 10 minutos caminando y entonces tengo que trasladarme 2 horas para ir a un espacio de juego de calidad, en donde mis hijos puedan pasar un buen rato desarrollando cierto tipo de habilidades, etcétera, pues bueno, pueden obstaculizar incluso la decisión final de ir o no a jugar, ¿no? Con niñas y niños. La Plaza Santa Catarina, este es un ejemplo que se eligió para crear un juguete urbano en el 2017, corrígeme, Leti. Sí. Sí, un poco aquí es ya siguiendo con el ejemplo de lo que les veníamos contando, es justo, se hace primero el análisis del espacio, se selecciona, se hace el análisis de vida pública, se trabaja con niñas y niños, y luego ya como llegamos en un proceso muy de diseño arquitectónico a través de utilizar estas herramientas y tomar todas las decisiones que se tienen que hacer para llegar al espacio, para decidir llegar al espacio, y bueno, lo que se proyecta. En este caso, se lo diseñó Polerama, se llama Polerama, lo diseñó Estudio Humo dentro del concurso de juguetes urbanos. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, es uno que diseñamos nosotros con las niñas y los niños de Tlatelolco, se llama Juguete Urbano Tamaulipas. Entonces, justo cuál es ese salto ya de traducir todo lo que las niñas y los niños te dicen, utilizar las herramientas, entender el espacio, haberlo leído desde su campo y cómo se aterriza a la propuesta. Y pasamos ahí, llegamos a la tercera etapa, que es ya la construcción, el mantenimiento, el sentido de pertenencia que se genera en las personas y ya la evaluación de impacto, ¿no? Por ejemplo, les vamos a mostrar estos dos. El primero que les decía es de este lugar donde gana Estudio Humo, se coloca pero aquí lo importante y lo que les quiero compartir es este fue la intervención más exitosa de ese concurso, pero también fue el más, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, fue el que más dañaron al inicio. Entonces, cuando se coloca este juguete urbano, lo que sucede después de 2 días es que llegamos a esta imagen, ¿no? Entonces, se había, de alguna manera, aun cuando niñas y niños y vecinos habían sido parte de, se vandaliza.
Esto hay que entender que, bueno, los que trabajan en espacio público están acostumbrados a que siempre va a existir una parte de vandalismo, o por lo menos en Latinoamérica, pero me ha pasado en muchas otras partes del mundo. Y entonces, es cómo pasas de esto a 3 meses, dentro de los primeros 3 meses, crear un sentido de pertenencia. Entonces, conforme va jugando niñas y niños, conforme va habiendo una interacción también en el espacio entre vecinos, ¿cómo llegas a que una vez que los vuelven a vandalizar, esta niña fue la responsable de a todos sus amiguitos, a sus tíos y a sus vecinos y decir, ¿cómo es que vamos a hacer que tengamos otra vez columpios? Y entonces ella organizó, ella hizo, porque ella sabía que ese era el lugar donde quería estar. Entonces, gracias a ella también empieza a haber un sentido de pertenencia comunitario nuevamente, pero nosotros, bueno, en ese momento ya nosotros nos alejamos de la ecuación del proceso de diseño, ¿no? Y ya se lo dejas a la comunidad. Bueno, aquí algunos datos de justo cuál es el impacto del juego, ¿no? Cómo se incrementa el tiempo de estancia en el lugar, cómo se incrementa el tipo de actividades, cómo se incrementa la interacción también entre adultos, y en este en específico es muy importante decirles que si bien nuestra población de personas en situación de calle estaba, y era una de las cosas que las personas nos decían que los expulsaban de acercarse a este lugar, las personas en situación de calle nunca se fueron, porque nunca fue el objetivo tener una limpieza social, sino más bien encontrar ese punto medio donde todos podemos compartir el espacio público. Entonces, ver a una mamá, a una mujer que es persona en situación de calle, que tiene una niña interactuando con otra niña de los vecinos ahí, fue el momento de entender que ya había un arraigo desde la comunidad. Y ya, porque ya nos quedan minutos. El juguete urbano Tamaulipas, bueno, ya está en proceso. El pasado era temporal, este es permanente. Entonces, empezaremos a ver su legado en los meses ya posteriores a COVID. Ahorita los niños y los niños nos siguen diciendo, ¿cuándo vamos a inaugurar? Ellos se sienten los arquitectos del lugar, ¿no? Entonces, también necesitamos ya que se acabe este encierro para que podamos inaugurarlo con las niñas y los niños. Si bien ya lo juegan, ya pasan tiempo ahí, pero todavía no llegamos a culmine, que fueron los arquitectos de este lugar. Ha ayudado a disminuir la percepción de inseguridad. Una de las vecinas nos decía que no podía llegar a su casa porque es un lugar muy, muy oscuro. Entonces, bueno, ahora que hay más gente, hay más ruido, ¿no? Se escuchan las niñas y los niños afuera riéndose. Eso genera de seguridad. Sí, y creo que una anécdota bonita del juguete urbano Tamaulipas, siempre hay que eso, ¿no? Hacer la medición de impacto antes y después, pero un indicador que ha sido muy claro para nosotras es que durante el desarrollo del proyecto tuvimos que jugar todos los miércoles, entonces teníamos miércoles de juego para generar confianza con niñas y niños y tener un grupo. Y hubo semanas en donde ni Leticia ni yo pudimos estar el miércoles de juego y los niños ya era como, o sea, nos decían como, no importa, es que ya nos estamos reuniendo lunes, miércoles con ustedes, el jueves, el viernes. Entonces, muchos niños de ni siquiera conocerse, obviamente había unos que no eran amigos o se caían mal. Hoy día ya, o sea, cuando los vemos son mejores amigos todos y justo juegan y jalan a sus papás, a los abuelos, a que bajen con ellos y los cuiden a veces para poder jugar, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría como cerrar este capítulo con una frase de Francesco Tonucci. Devolver a los niños su autonomía podría ser una buena manera de recuperar la ciudad y asegurar su supervivencia. Si los niños pudieran ir a la escuela solos y salir a jugar con sus amigos en los espacios públicos, también los ancianos, los discapacitados y los ciudadanos en general podrán volver a disfrutar la experiencia de caminar y conocer gente en la ciudad. ¿No? Un poco entender que el espacio de juego no le corresponde nada más a niñas y a niños, sino pensar que estos territorios jugables y territorios de juego deberían de estar por toda la ciudad y la ciudad debería de apuntar hacia eso, ¿no? Pues bueno, por nuestra parte,
Sí, por nuestra parte es un poco todo porque ya se nos acabó el tiempo, pero les pasamos algunas imágenes y pasamos a las preguntas y respuestas, Cris, como tú nos digas. Perfecto, muchísimas gracias Leti y Mariana por toda la experiencia, ¿no? Con los proyectos que ustedes han desarrollado. Eso también te iba a decir que habláramos un poquito del manual ya igual para cerrar en unos minutitos que tengamos. Y pues bueno, agradecerles sobre todo que seguro muchos de nosotros como que rompimos el concepto mental, ¿no? Que tenemos de juego o de los espacios de juego, ¿no? Damos espacio ahora al momento de preguntas y respuestas, como comentamos al inicio, para los que no nos acompañaron en el momento de instrucciones. La plataforma que estamos utilizando tiene un área de chat en la que varios de nosotros ya hemos estado compartiendo comentarios. Ha habido mucha interacción, así que muchísimas gracias a los participantes. Que dejen ahí sus preguntas y ahorita podemos, pues Leti y Mariana estarán disponibles para responderlas. Y para empezar un poquito con esta sesión, yo quería hablarles un poquito pues las charlas un poquito controversiales que hemos tenido. Creo que este tema lo hablamos incluso hace 2 años, Leti, en el primer Congreso Internacional de Parques Urbanos aquí en Mérida. Muchos de los que pues, nos dedicamos al espacio público, sobre todo en las áreas de juego, pues tratando de mantener un poquito orden a los papás también, que se sientan como cómodos de dejar a sus hijos utilizando nuestras áreas de juego, tendemos, y es una tendencia también que he visto internacionalmente, a separar a los niños por edades, ¿no? Y pues bueno, recuerdo que comentamos, ¿no? Esto hace 2 años y me gustaría como retomar el tema para que los participantes escuchen cuál es la postura de Masia ante la separación de edades en las áreas de juego, para saber que también tenemos otras alternativas, ¿no? Que definitivamente vamos a implementar en nuestros parques lo que sea mejor para nosotros y para nuestro entorno, ¿no? Pero que sepamos que existen otras alternativas. Sí, claro, creo que siempre es controversial, ¿no, Cris? Hablar de esa situación. Nosotras la verdad es que sí somos defensoras de integrar, de sí tener a niñas y a niños tanto de todas las edades como de todas las discapacidades también integrados, ¿no? De hecho, algo que aquí está es este manual de actividades que están pensados para primera infancia, pero también están pensados para poder, para que niños desde bebés puedan ser partícipes del juego, no solo cargados, sino realmente con otras niñas y otros niños, así como hay algunas guiños o adaptaciones para niñas y niños con discapacidades, pero la idea es que ni siquiera tuviéramos alguna diferencia. Y esa manera de pensar y esa manera de aterrizar para nosotras es muy importante también reflejar el diseño espacial, el diseño arquitectónico, porque si bien hemos visto que de repente tenemos los juegos para niños con discapacidad y ni siquiera es, ¿sabes? Todas las discapacidades, no es columpio para sillas de ruedas. Y de repente en realidad el juego, o sea, la importancia, ya hablamos de esto, pero la importancia del juego es la interacción con otros, ¿no? O es ver, o es platicar, es interactuar, es estar, a lo mejor nada más es estar en paralelo si soy más tímido, o es nada más medio estar ahí, medio no, pero en realidad es estar en comunidad, no solito. Entonces creo que sí, nosotras siempre vamos a ser defensoras de juntarlos y mezclar, evidentemente teniendo cuidado, teniendo en cuenta que hay bebecitos, pero también a las niñas y a los niños, si se los explicas, ellos son súper partícipes de ayudar a los chiquitos, ayudar a los que tienen alguna otra discapacidad, y eso es lo más bonito, es como súper naturaleza humana, ayudar, y ya, bueno, ya después se nos va quitando, no sé por qué, pero sí. Sí, y creo que al diseñar este manual, que se diseñaron 25 actividades de juego para activar espacios públicos, en las últimas semanas y se hicieron algunas adaptaciones para justo poder realizar todas estas actividades dentro de casa, pero algo importante era justo entender que todas las actividades tenían que poderse hacer por todos los participantes, ¿no? Probablemente incluso hay como algunas especificaciones para grupos
de edad, desde 0 a 1.5, 1.5 a 3, y también para niños con alguna discapacidad, pero entendiendo que son como solo cosas muy puntuales, porque en realidad la indicación general o como se diseñó en general es para que casi todos se ingenien como grupo, integrar a todos, ¿no? Para que el juego puedan hacerlo todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora ya tenemos varias preguntas y algunos comentarios y muchos de ellos van enfocados a dónde se consigue este manual, si se puede conseguir. En la página lo pueden descargar. En nuestra página se pueden descargar los dos, también están en ISU, los pueden consultar en línea en ISU, pero bueno, en la página se pueden descargar. Hay también un artículo bastante resumido de ArcDaily del manual Espacios, Arquitectura para el Juego Urbano, que va mucho más enfocado justo a estas herramientas para diseñar los espacios públicos de juego. También están ahí. Muy bien. Entonces, para los que preguntan, aquí está la página de Masia, ahí pueden descargar el manual y ahí está el contacto también para contactar a Leticia y Mariana. Itzel de la Barrera nos pregunta, ¿qué es lo que... Ok, va enfocada al tiempo que tardan en dejar un proyecto trabajar por sí solo. ¿Cuáles son los factores que les indican cuándo seguirá cumpliendo el objetivo planeado para el proyecto? Uy, creo que depende de los objetivos que te hayas planteado desde el inicio. Como les enseñamos 2 ejemplos. Uno era temporal y su tiempo de vida esperado era 3 meses. Entonces, en 3 meses puedes ver el resultado y puedes medir resultados. Pero nuevamente, el tiempo de trabajo con la comunidad también fue reducido porque el tiempo de estancia era reducido, porque después se iba a quitar y bueno, ahí solo es por las restricciones que tenía el proyecto. Pero el otro es permanente. Entonces, en eso, como les mencionó Mariana, nosotros tuvimos que trabajar con niñas y niños casi un año previo, todos los miércoles, para poder generar esa línea de confianza y que ellos entendieran que todo eso también iba construyendo ese mismo espacio. Al hablar de proyectos, pues al final autogestionados también lleva su nivel de complejidad, porque tienes que ser muy atento a cuáles son los momentos más importantes para ir sumando actores que también te pueden ir ayudando a crecer de nivel el proyecto. Entonces, la verdad es que mi respuesta es que solo el colmillo, digamos, trabajando y haciéndolo varias veces es que vas descubriendo o vas teniendo ese instinto de cuándo tienes que ir sumando proyectos, cuándo tienes que dejarlos salirte tú tantito de la ecuación, echarle otro empujoncito y así. Muchísimas gracias. Para todos los que nos están escribiendo preguntas, vamos a tratar de responder la gran mayoría ahora con Leti y Mariana, pero si no podemos responder alguna, siéntanse con la libertad de escribirles y continuar el contacto con ellos. Nos pregunta Carolina Leos, ¿de qué manera se pueden incluir los espacios lúdicos o territorios de juego en las políticas públicas? ¿Hay algún ejemplo en México? Algo que no comentamos ahorita durante la sesión porque no nos iba a dar tiempo, es justo cómo entender la parte de política pública y de los responsables a nivel autoridad para los espacios de juego, ¿no? Aquí en México el sistema es bastante complejo y no hay una secretaría o una dirección especializada para los espacios públicos de juego. En algún momento hubo para espacios públicos, ya no existe. En uno de los manuales, otra vez en APJU, nos dimos a la tarea de hacer una gran investigación de muchos documentos, reglamentos internos, muchos documentos legales para revisar justo por alcaldía y por secretarías a quién le corresponde, ¿no? Aquí el gran vacío legal es que muchas alcaldías y muchas secretarías y muchos departamentos comparten atribuciones y comparten funciones y responsabilidades en relación al espacio público.
Entonces, entre que las responsabilidades son de todas las secretarías, no son de ninguna en especial, pues entonces nadie al final se hace cargo y justo no existe en México una homologación de espacios públicos de juego. Entonces, también cada quien lo entiende como quiere. Espacios deportivos, bueno, pues ahí pueden jugar. Espacios recreativos, bueno, pues ahí también pueden jugar. Y muchas veces solo se crean espacios de juego, de estos módulos que vemos por toda la ciudad, sin haber una categorización o justo que estos espacios tengan una identidad a nivel legal, no existe, ¿no? Y un diseño integral. Sí, justo como les decía Mariana, al final de Arquitectura para el Juego Urbano, que también lo pueden encontrar en la página, todo el cuarto capítulo es de política y tiene una serie de recomendaciones a política pública justo para la administración de la Ciudad de México específicamente, pero bueno, viene también ahí todo el desglose de cuáles son, digamos, cuál es la situación actual, un poco de lo que les contamos, pero sí viene muy detallado el cómo se desarrollaron esas recomendaciones a política pública. Perfecto. Y un poquito de la mano con la respuesta que nos dieron ahorita, Anel Moreno pregunta que en caso de que se quiera realizar un juguete urbano como los que nos mostraron, ¿hay algún manual o lineamientos para diseñarlo que hable un poquito de las medidas de seguridad y que sea durable? Nos pregunta Anel. Yo creo que las medidas de seguridad, bueno, hay que entender que las medidas de seguridad en México, las que se utilizan son los estándares europeos, no tenemos un estándar mexicano o ni siquiera uno a nivel Latinoamérica, se utilizan los sellos de calidad y de seguridad europeos y de Estados Unidos. Evidentemente tenemos ahí, por ejemplo, un hueco normativo, pero en realidad más bien es justo el entender o la práctica desde la arquitectura que nosotros realizamos es, pues obviamente existe un conocimiento de materiales previo, ¿no? Entonces es también trabajar en torno a la seguridad estructural y a la durabilidad de los materiales al exterior. No hay una guía como tal de juguetes para hacer un juguete urbano, porque en realidad los juguetes urbanos salen de la metodología de trabajar con las niñas y los niños y aterrizar un diseño que forma parte de la identidad del lugar, pero normalmente pueden usar arquitectura para el juego urbano para guiarse en el proceso. Sí, y creo que, bueno, ahí me gustaría añadir que más que un manual es una guía que definitivamente no se puede utilizar esta publicación de manera igual en todos los espacios, ¿no? Lo que menos queremos nosotras es estandarizar algo, es más un trabajo de investigación y justo como toda la publicación también, bueno, si solo quieres entrar a la parte de diseño, te vas al capítulo de diseño, pero bueno, en realidad es un poco el entendimiento de estos espacios de juego para a veces entender que sí, pues, obvio, son necesarias las medidas de seguridad, pero otra vez si regresamos al momento decisivo de si separar el espacio de juego del espacio de los adultos mayores, esta publicación habla un poco de eso, ¿no? De por qué no, por qué crear estos espacios integrales en donde no sea nada más un juguete urbano, sino que este juguete o esta instalación sea el pretexto para activar todo lo que está a su alrededor, ¿no? Perfecto. Nos vamos con 2 preguntas más. De nuevo les invitamos a tocar base con Leticia y Mariana en su correo para dar seguimiento, porque son muchísimos comentarios y muchísimas preguntas que estamos recibiendo y definitivamente tienen que ser abordadas, ¿verdad? Entonces, 2 preguntas más. La siguiente es María Karam González. Nos pregunta un poco cómo logran o con quién logran el financiamiento para la creación de estos, pues bueno, el parque y las instalaciones que realizan. Con quien se pueda, en realidad es con quien se pueda. Nosotras somos y utilizamos todas las plataformas que podemos, aplicamos a muchas becas, aplicamos tanto nacionales como internacionales, entonces justo por eso cuando nos describimos como un estudio también que utiliza la investigación aplicada, porque es esa idea, ¿no? Es de todo el corazón de la investigación que realizamos, es también cómo lo llevas a la práctica y lo aplicas en el territorio. Entonces, bueno, sí, muchas becas nacionales, internacionales,
siempre andamos como buscando concursos, etcétera, y es muy de ir a como platicar, ¿no? Y es un diálogo, es una gestión bastante lenta de alguna manera, porque es explicar cuál es la importancia del juego, por qué debemos trabajar en esto, ¿no? Y entonces paso a pasito hasta que se crea una conciencia general y entonces ya se puede empezar a hacer los proyectos. Sí, Es un compromiso largo. Y creo que también depende mucho de cada proyecto, porque hay encargos que vienen directo de un cliente particular, hay espacios que son, o terrenos, en donde hay que hacer una licitación, porque es por parte de gobierno. Justo también nos toca mucho enamorar al cliente, no nada más, o sea, enamorarlo de nuestra concepción y nuestro entendimiento de estos espacios, porque a veces es fácil enamorar con una maqueta o con un proyecto ya más aterrizado, pero aquí pues es todo este entendimiento, ¿no? Entonces, depende mucho de cada proyecto. Perfecto. Incluso Anel Moreno ya puso el link al manual en el chat, así que estamos teniendo mucha retroalimentación. Nos vamos con la última pregunta y esta nos llega desde Facebook para quienes están viendo el Facebook Live. Y Elsa Pérez pregunta, ¿qué estrategias, y esto tiene mucho que ver con el momentum que estamos viendo, qué estrategias post-coronavirus deberíamos considerar para reconectar con estos espacios de juego? Si han pensado en algo. Si van a ser estrategias o es más bien este llamado tan humano de que ya queremos, sí, o sea, a ver si vamos a tener un antes y un después de los espacios públicos, pero ojalá el después sea un entendimiento de que son estos espacios realmente comunitarios para el encuentro, para el disfrute de todos y que podamos pues poner nuestro granito para cuidarlos, ¿no? Y respetarlos y cuidarlos más, o sea, protegerlos en realidad, ¿no? Y exigirlos donde no existan. Entonces es crear estos momentos de espacio porque también estamos viendo que pues en México la realidad es que no vivimos en casas enormes, sino en espacios un poco más confinados, con más gente, más densos, y de repente estos respiros dentro de la traza urbana nos hacen querer protegerlos cada vez más, ¿no? Sí, creo que justo este momento es un punto de quiebre no solo para niñas y niños, sino para todos, de revalorizar los que conlleva, ¿no? Entonces, creo que van a ser estrategias muy puntuales y como ciertas modificaciones en actividades que hacemos durante el proceso de diseño, más allá de diseñar con niñas y niños estos espacios, es también como ser mucho más conscientes de lo que conlleva diseñar estos espacios, mantenerlos activos, cuidarlos, etcétera. Creo que van a ser como estrategias muy puntuales en el proceso de diseño. Y van a ser bien importantes. Justo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la creación de los espacios de los Adventure Playgrounds, o los espacios de basura que mencionó Mariana, que así se les llamaban, fue una de las estrategias para volver a escuchar risas en el espacio público. Y las risas hacen que tú te quieras acercar a la ventana y te quieras asomar y quieras saber qué es lo que está pasando. La risa y el juego de los niños genera confianza al exterior. Definitivo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Todos les felicitan mucho y les agradecen mucho también este espacio. De nuevo, para los que no estuvieron desde el principio en relación al tema de COVID-19, la asociación en su página de internet www.anpr.org.mx tenemos información sobre recomendaciones y acciones para tomar ahora debido a la presencia del COVID-19 en nuestras ciudades. Les invitamos a consultarlas y que sepan también, esta grabación se va a enviar a todos los asistentes, a todos los que se inscribieron al webinar y estará también en la plataforma de miembros de la ANPR, así como los otros 18 webinars que hemos tenido estarán disponibles evidentemente, como siempre lo han estado, en nuestra plataforma de miembros ANPR por todos aquellos que quieran unirse a nosotros. Leticia y Mariana, les agradecemos mucho, que estén muy, muy bien.
Y tanto ustedes como sus familias y así como todos los de nuestros participantes, que nos cuidemos mucho y pues seguimos conectando a través de estos medios. Gracias. Muchas gracias. Adiós a todos.